Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, antes de empezar, quiero preguntar, ¿cómo están ustedes y sus familias? Que la paz del Señor esté presente en tu hogar, tu trabajo, tu salud y el corazón de tus hijos. Aprovecha y cuéntamelo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo este testimonio? Para que pueda orar por tu vida con aún más propósito. Hoy escucharás algo que puede transformar completamente tu visión sobre la muerte, sobre la vida y sobre la eternidad. Y no es ninguna exageración. Este testimonio no es una historia cualquiera, habla de una profunda verdad espiritual que Jesús mismo reveló al borde entre la vida y la muerte. ¿Alguna vez te has preguntado si estás listo para partir? ¿Has pensado en lo que realmente nos espera al otro lado? Muchos viven con miedo, otros con dudas, pero lo que os voy a contar hoy tocará lo más profundo de tu alma. Si ya has perdido a alguien y aún llevas dolor en el pecho, si temes a lo desconocido y te sientes lejos de Dios, o si simplemente quieres entender por qué estamos aquí, entonces quédate conmigo hasta el final. Porque hoy entenderás que la muerte no es el final, y eso el amor de Cristo sobrepasa lo que los ojos humanos pueden ver. Ese día, todo parecía completamente normal. Me desperté temprano, como siempre. El reloj marcaba las 5:42 am. Preparé mi café, el mismo de todos los días, fuerte, amargo, justo como me gustaba. Mientras la tetera silbaba, pensé en el horario del hospital. Era lunes, y como enfermera de urgencias, ya sabía que tenía prisa por delante. Aún así, nada podía prepararme para lo que sucedería en las próximas horas. A veces creemos que controlamos el tiempo, que vamos y volvemos del trabajo como si tuviéramos garantías, pero no es así. Y ese día, Dios decidió mostrármelo de la manera más directa posible. Me puse el uniforme blanco, revisé los documentos en mi mochila y salí de casa besando a mi esposa en la frente. «Vuelvo para almorzar», dije. Ella sonrió, sin darse cuenta de que esta podría haber sido nuestra última conversación. Apenas había salido el sol y ya conducía por la carretera que lleva al Hospital Municipal de Sobradiño. Siempre me había encantado esa ruta. Los árboles alineados, el cielo anaranjado dando paso a la luz. Pero ese día el cielo parecía más intenso, más profundo, casi como si me advirtiera algo. No me di cuenta. Seguí mi camino como siempre, sin imaginar que estaba a minutos de encontrarme con algo que lo cambiaría todo. Una vez en el hospital, todo empezó como cualquier otro turno. Emergencias, citas, prisas. Estaba acostumbrado al dolor de la gente, al miedo en sus ojos. Como cristiano, solía orar en silencio por cada paciente mientras atendía sus heridas. Pero en ese turno, fue mi cuerpo el que cedió. Un dolor agudo en el pecho me golpeó alrededor de las 10:00 am. Al principio, pensé que era ansiedad, cansancio, pero el dolor no desapareció. Todo lo contrario. Irradiaba, sofocante, ardiente. Intenté incorporarme, respirar hondo, calmarme, pero mi corazón empezó a latir con fuerza, mi visión se nubló, y allí, dentro del baño, mi cuerpo se desplomó. Mis compañeros intentaron ayudarme. Me administraron el protocolo de emergencia, masaje cardíaco y adrenalina. Oí voces lejanas, sentí movimiento a mi alrededor, pero algo extraño estaba sucediendo. Mi cuerpo estaba allí, pero yo ya no estaba en él. Era como si flotara sobre la escena, observándolo todo desde arriba. Podía ver mi propia camiseta blanca, manchada de sangre. Podía ver a mi compañera llorando mientras intentaba mantener mi corazón latiendo. Y en ese momento, algo se desgarró dentro de mí. Algo se rompió. Y ahí empezó lo más difícil de explicar. Ya no había dolor. Ya no había miedo. Solo la clara conciencia de que había abandonado mi cuerpo. Una extraña paz me envolvió, pero también confusión. ¿Qué me está pasando? No era un sueño. No era un desmayo. Era real.
Estaba fuera de mi cuerpo, pero seguía allí, viéndolo todo, y de repente, una luz muy brillante me atrajo, una que no provenía de lámparas ni ventanas, era una luz viva y pulsante, como hecha de puro amor. No era un blanco común, era algo inexistente en este mundo, un resplandor que me llamaba, que me abrazaba y que me recordaba que algo mucho más grande me aguardaba. Cuando la luz me envolvió por completo, mi visión se desvaneció por un instante, pero mi alma estaba despierta, y fue en ese momento que supe, con absoluta certeza, había muerto, no como el mundo cree, no como lo pintan las películas, sino de una manera real, profunda y espiritual. Y allí, en ese estado, comencé a comprender, todo lo que pensamos sobre la muerte está profundamente distorsionado. No era el final, era el comienzo de algo que nuestras mentes humanas jamás podrían comprender por sí solas, y era solo el comienzo del viaje que el Señor estaba a punto de revelarme. La sensación de estar muerto no era la que había imaginado. No había oscuridad ni silencio absoluto. Al contrario, había una presencia intensa, pero sin forma definida. No vi un rostro, no oí una voz humana, pero supe, con cada partícula de mi alma, que alguien estaba allí. Era como si me miraran no desde fuera, sino desde dentro, como si todos mis pensamientos, pecados, intenciones y heridas quedaran al descubierto ante él. Y lo más sorprendente, no sentí juicio, sentí amor, un amor tan puro, tan absoluto, que dolía, porque era precisamente lo que había ignorado durante tanto tiempo. Mientras mi alma flotaba en ese espacio, una luz comenzó a envolverme. No era una luz común, era como si estuviera hecha de perdón. Cuanto más me envolvía, más recordaba momentos que había olvidado, palabras dichas con ira, oportunidades de amar que desperdicié, oraciones que nunca hice. Era como si el mismo Espíritu Santo me mostrara no lo que otros veían en mí, sino lo que Él realmente veía. Dios siempre me ha visto y esperado, y me destrozó. Lloré, incluso sin cuerpo, incluso sin ojos. Lloré porque me di cuenta de que Dios nunca estaba lejos. Yo era la que estaba distraída, persiguiendo cosas que ahora parecían insignificantes. En este lugar donde el tiempo no existía, todo se revelaba con sencillez. Lo que importaba no era cuántas horas trabajaba, ni cuántas posesiones acumulaba, ni cuántas personas me alababan. Lo que importaba era cuánto amor di. Y eso fue como un puñetazo en mi conciencia. Yo, que pasaba mis días cuidando el dolor ajeno, me di cuenta de cuánto necesitaba sanar también. Sanar el orgullo, la prisa, la frialdad que a veces me hacía olvidar que cada paciente era un alma con un destino eterno. Y en ese lugar de luz comprendí. A Dios no le interesa nuestro desempeño. Él quiere nuestro corazón. De repente me envolvió algo que podría llamar presencia. No era una voz audible, pero me habló. Se comunicó directamente, sin palabras, y aún así lo entendí todo, y lo que esta presencia me decía era tan claro como imposible de explicar. Tomás, siempre he estado contigo, desde el vientre de tu madre. Estas palabras ardían en mí como fuego y paz a la vez. ¿Cómo pude vivir tanto tiempo pensando que Dios me había olvidado? ¿Cómo pude sentirme solo, siendo tan amado? Hermanos míos, si supieran cuánto los ve, los conoce y los espera el Padre. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que elegir. Podía seguir avanzando hacia ese lugar de paz, o podía regresar. No había presión ni miedo, sino una invitación. Y en esa invitación sentí que el Espíritu me decía, hay algo que debes decir, hay un mensaje que debes transmitir. Y fue entonces cuando comprendí. Mi regreso no sería un privilegio, sería una misión. Y con eso llegó un peso sagrado, una responsabilidad que no podía ignorar. Había muerto,
Sí, pero había regresado para decir algo que cambiaría vidas, incluida la tuya, la que me escucha ahora. En ese instante, todo se volvió negro. Y lo siguiente que supe fue que estaba acostado en la camilla, rodeado de médicos y enfermeras, jadeando y con lágrimas en los ojos. Mi alma aún cargaba con los ecos del lugar donde había estado. Sabía que había muerto, pero el mundo no. Para ellos me había desmayado. Había sufrido un infarto. Había revivido, pero en mi espíritu llevaba algo eterno. Y en ese momento, cuando escuché a mi esposa llamarme entre lágrimas, comprendí, Dios me devolvió la vida, pero no la rutina. Me trajo de vuelta con un propósito. En los días siguientes, mi vida se convirtió en una mezcla de silencio y urgencia. Había regresado, pero todo en mi interior había cambiado. Cada sonido parecía más intenso, cada rostro más significativo. Empecé a percibir a Dios en las pequeñas cosas, en el viento que me rozaba el rostro, en la mirada de un paciente, en la sonrisa disimulada de un compañero de trabajo. Pero con esta nueva conciencia también llegó una inquietud. Sabía que me habían encomendado una misión, pero aún no entendía exactamente qué quería el Señor que dijera. Así que me entregué a la oración como nunca antes. De madrugada sentí la llamada del Espíritu Santo. No era una llamada cualquiera. Era como si mi alma fuera atraída a un lugar secreto, inaccesible para las palabras humanas. Y fue una de esas noches, arrodillado en mi habitación, que escuché en mi espíritu: la muerte es un espejo que revela lo que has ocultado toda tu vida. Estas palabras resonaron en mi interior como un trueno. Y entonces comprendí, la experiencia que había vivido no era solo un privilegio, sino una advertencia. Muchos están vivos, pero ya están espiritualmente muertos, viven por fuera, pero están vacíos por dentro. Recordé a la gente que había visto en el hospital, gente buena y generosa que se había ido sin saber lo que significaba vivir con un propósito eterno. Empecé a comprender que Dios me había traído de vuelta para gritar lo que muchos ignoran. No esperes a la muerte para descubrir la verdad. Puedes conocer al autor de la vida ahora, mientras aún hay tiempo. Hermanos míos, el mundo nos distrae con vanidad, metas, competencias, redes sociales, y al final, nada de eso importará. Lo que importará es: ¿amaste? ¿Perdonaste? ¿Conociste a Cristo o simplemente escuchaste hablar de Él? Un día, después de salir del trabajo, me senté solo frente al lago aquí en Sobradinho. Miré el reflejo en el agua y empecé a llorar. Pero no era tristeza, era un llanto de purificación, porque allí Dios empezó a revelarme los detalles de lo que quería que yo revelara. Empecé a escribirlo todo: frases, visiones, sensaciones. Y entonces comprendí que todo lo que vi mientras estaba muerto no era solo para mí. Era un mensaje para todos aquellos que duermen espiritualmente, viviendo como si la eternidad fuera un mito o un detalle teológico. Tomás, dirás la verdad que pocos se atreven a escuchar. Me dijo el Espíritu una noche, y desde ese día mi vida se convirtió en una cuenta regresiva. Sabía que cada día que viviera a partir de entonces sería un regalo precioso para cumplir esta misión. Cada persona con la que hablara podría ser la última oportunidad de salvación para esa alma. Así que decidí: os lo contaré todo, sin omitir nada, aunque me llamen loco, aunque no lo entiendan, porque la eternidad es real, el cielo es real, el infierno es real, y Jesús es el único camino. Así empezó mi segunda vida, no como antes, no con los mismos sueños, pero con una nueva misión, para despertar a los que duermen, para advertir a los que juegan con el pecado, para consolar a los que lloran y para anunciar que el Rey viene. Hermanos míos, si están escuchando esto ahora, sepan esto: no es casualidad. Dios los ha llamado.
Él los ve, los ama y quiere que vivan de verdad de nuevo, porque vivir sin propósito es simplemente sobrevivir. Y no nacieron para esto, nacieron para el cielo. Cuando Dios me rescató de ese punto entre la vida y la muerte, no solo me trajo paz, me trajo verdades que jamás me habría atrevido a decir por mi cuenta. Una de ellas, quizás la más difícil de escuchar, es esta: el cielo no es para aquellos que piensan que son buenos, sino para aquellos que reconocen que necesitan la gracia. Suena duro, lo sé, pero cuando me paré ante esa luz, vi muchas cosas que me destrozaron por dentro. Vi lo rápido que somos para señalar los errores de los demás y lo lentos que somos para confesar los nuestros. Vi que la religión puede ocultar corazones vacíos. Vi que hay muchos creyentes que saben citar versículos, pero desconocen al autor de la vida. La primera vez que dije esto en un servicio, hubo silencio, ojos abiertos como platos. Quienes antes me habían aplaudido apartaron la mirada, pero ya no podía vivir para complacer a los hombres. Había regresado de la muerte con una misión, y no iba a desperdiciar esta segunda oportunidad. Empecé a predicar en cada oportunidad. Hablé en grupos pequeños, plazas, iglesias e incluso en pasillos de hospitales, y el mensaje era claro: ya basta de vivir una fe superficial. Ya basta de tener apariencia de piedad y un corazón endurecido. Dios quiere el verdadero arrepentimiento, y lo quiere ahora. Recuerdo a un hombre que se me acercó después de uno de estos mensajes. Estaba temblando. Tenía más de 70 años, había sido anciano durante 30, y me dijo: «Hermano Tomás, conocía la iglesia, pero no sabía lo que era el arrepentimiento. Lloramos juntos, y ese día entregó su vida a Jesús. Esto me impactó, porque comprendí que el mensaje de Dios llega a los olvidados, a los insensibles, a los heridos por dentro. Dios llama a sus hijos a casa, pero no por la fuerza, por amor, por confrontación, por verdad. Una de las verdades más impactantes que recibí fue sobre el valor del tiempo. Cuando estaba fuera del cuerpo, me di cuenta de cómo desperdiciamos nuestros días en cosas sin valor eterno. Peleamos por herencias, albergamos resentimientos con palabras y nos distanciamos por orgullo. Y allí, en la eternidad, nada de eso existía. Lo que importaba era: ¿perdonaste? ¿Abrazaste? ¿Hablaste de Jesús con esa persona que se sentaba a tu lado todos los días? Hermanos y hermanas, el tiempo es el bien más preciado que tenemos porque es limitado. Úsenlo para amar, úsenlo para reconciliarse, úsenlo para el reino. Con el tiempo me invitaron a compartir mi testimonio en otros lugares, y en cada uno de ellos la presencia de Dios se manifestó de una manera especial. Vi a personas sanarse, restaurarse y liberarse, pero sobre todo, vi a personas despertar espiritualmente, porque esta es la verdadera sanación, cuando el corazón vuelve a latir por lo eterno. Si estás aquí escuchando esto, debes saber esto. No es una historia bonita, es una vocación. Dios te llama a acercarte, verdaderamente a acercarte, a vivir el Evangelio intensamente. Hoy, al despertar y ver a mi esposa a mi lado, a mis hijos sanos y el sol saliendo de nuevo, susurro: gracias, Señor, por otro día, porque sé que cada amanecer es una nueva oportunidad para cumplir mi misión. Y si respiras ahora, es también porque todavía hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. No lo pospongas más, no esperes otro servicio, no dependas de la próxima semana. Hoy es el momento propicio, hoy es el día de salvación. En los meses siguientes vi claramente cómo Dios estaba usando esta experiencia para despertar vidas dentro de la iglesia. A menudo pensamos que los perdidos solo están fuera de los muros de los templos, pero la verdad es que muchos cristianos viven espiritualmente dormidos.
Personas que asisten a los servicios y cantan alabanzas, pero están atrapadas en una religiosidad vacía. Cuando comencé a testificar sobre la eternidad, vi lágrimas caer. Vi vidas confesando pecados ocultos. Vi familias restauradas ante mis ojos. Fue la obra sobrenatural de Dios tocando corazones que parecían impenetrables. Una vez me invitaron a dar una conferencia en una iglesia grande de Salvador. El lugar estaba lleno, pero el Espíritu Santo me dirigió a una sola persona entre la multitud, un pastor reconocido. Mientras hablaba sobre el peligro de la falsa espiritualidad, noté que sus lágrimas caían suavemente. Después del sermón, se acercó a mí y me dijo: «Tomás, Dios me reveló algo que había mantenido oculto durante décadas. Estaba ministrando sin tener intimidad con Él. Hoy, Él me quebró para reconstruirme. Allí comprendí aún más claramente que a Dios no le importan los títulos ni las apariencias. Él quiere corazones quebrantados y sinceros. En mi iglesia local de Sobradiño, iniciamos un movimiento de oración y arrepentimiento genuino. Muchos hermanos y hermanas vinieron a confesar profundas heridas que habían cargado durante años. Fue doloroso, pero también profundamente liberador. Personas que apenas se habían hablado comenzaron a abrazarse de nuevo. Familias al borde del divorcio comenzaron a experimentar restauración. Vi claramente cómo el perdón es el primer paso hacia la verdadera sanación espiritual. Dios estaba purificando su iglesia, preparándola para algo mucho mayor de lo que pudiéramos haber imaginado. Un día, después de una reunión particularmente conmovedora, una joven se me acercó y me preguntó: ¿cómo puedo saber si soy verdaderamente salva? Vi el miedo genuino en sus ojos. Respondí con lo que había aprendido de esa experiencia con la muerte. Cuando le entregas todo a Cristo, ya no hay lugar para la duda. No se trata de perfección, sino de entrega total. No se trata de mérito, sino de gracia. En ese momento, cayó de rodillas, llorando. Allí, vi a una nueva hija nacer en el reino, y mi corazón se llenó de alegría. Empecé a recibir cartas, mensajes y llamadas. Personas que no conocía me dijeron que habían escuchado mi testimonio y que Dios había cambiado sus vidas radicalmente. Un preso me escribió diciéndome que había conocido a Jesús a través de mis palabras transmitidas por la radio. Una madre soltera contó que había evitado suicidarse tras escuchar que Dios aún la amaba. Cada uno de estos testimonios reforzó mi absoluta certeza de que no había vuelto a la vida por casualidad. Dios estaba escribiendo una nueva historia a través de algo que comenzó con dolor, pero terminó en gracia. Hoy sigo dando testimonio, sabiendo que me queda poco tiempo. Ya no desperdicio ninguna oportunidad de compartir la verdad. Sé que la eternidad es real, sé que el tiempo es limitado y sé que Jesús regresará pronto. Cada día le pido a Dios que me dé valor para seguir proclamando su mensaje. Mi invitación para ustedes, hermanos y hermanas que me escuchan ahora, es simple y directa. Vivan intensamente para Dios. Permitan que Él use su vida para impactar el mundo que los rodea. Nacieron para marcar una diferencia eterna. Cuanto más compartía mi experiencia, más comprendía que Dios estaba transformando mi dolor en propósito. No había pasado por todo eso simplemente para sobrevivir, sino para presenciar el poder de la gracia de Dios sobre la muerte y el pecado. Cada dolor, cada lágrima derramada en ese fatídico día tenía ahora un profundo significado, apuntando a algo mucho más grande que yo, y fue precisamente este mensaje el que comenzó a resonar con fuerza en lugares que nunca imaginé que alcanzaría. Comencé a ser llamado a predicar en hospitales y clínicas, lugares donde el dolor es constante y el miedo a la muerte es palpable. Cada vez que entraba en una sala,
Sentía claramente la presencia del Espíritu Santo guiándome. Personas debilitadas por la enfermedad abrían sus corazones, muchas por primera vez, para escuchar sobre el amor de Cristo. En uno de esos hospitales, una mujer con cáncer terminal me llamó y me dijo: necesitaba escuchar esto antes de irme. Ahora puedo irme en paz. Eso me conmovió profundamente y confirmó cuánto estaba obrando Dios a través de mi historia. Una de las visitas que más me impactó fue a un centro de rehabilitación de drogas en Feira de Santana. Vi a personas desesperadas que habían perdido por completo la esperanza. Allí compartí cómo Dios nunca se da por vencido, incluso cuando todos a su alrededor lo han hecho. Muchos allí tenían historias difíciles, cargados de culpa y vergüenza. Pero al escuchar sobre mi experiencia con la muerte y el amor incondicional de Dios, algo comenzó a cambiar en sus corazones. Las lágrimas fluyeron, se ofrecieron oraciones sinceras y vidas comenzaron a resurgir de las profundidades de la desesperación. Durante este viaje, Dios también comenzó a abrir puertas en las redes sociales. Un joven, conmovido por mi testimonio en una iglesia, me pidió permiso para grabar y publicar un video corto en línea. El video se viralizó rápidamente, llegando a miles de personas en cuestión de días. Empezaron a llegar mensajes de todo el país. Muchos jóvenes escribieron diciendo que nunca habían oído hablar de Jesús de una manera tan directa y sincera. Comprendí que Dios estaba usando herramientas modernas para llevar su mensaje de eternidad a una generación que muchos consideraban perdida. Comprendí claramente cómo Dios puede transformar nuestro dolor en algo precioso para su reino. Todas esas lágrimas que derramé ese día oscuro en el hospital no fueron en vano. Cada sufrimiento que experimenté adquirió un nuevo significado. Y comprendí que, a menudo, Dios puede usar lo que más nos duele para sanar a otros. Te invito a que también pongas tu dolor en las manos del Señor. Deja que Él transforme tus heridas en cicatrices que den testimonio de su poder. Hoy, al mirar atrás, puedo decir con certeza: no cambiaría nada de lo que viví, porque, a través de mi muerte y resurrección espiritual, Dios mostró claramente cuánto nos ama y cuánto aún tiene que lograr a través de cada uno de nosotros. No importa cuál sea tu dolor hoy, ten la seguridad de que Dios puede transformarlo en un propósito eterno. Y esta certeza cambió mi vida para siempre. Tras meses compartiendo mi experiencia, algo empezó a cambiar en mi interior. Sentí que Dios me guiaba a un nivel aún más profundo de mi misión. No bastaba con simplemente testificar sobre la experiencia del más allá. Ahora necesitaba vivir plenamente esta nueva vida, a diario, ante los demás. Dios me llamaba a algo más intenso y comprometido, algo que requeriría mi completa entrega y dedicación, y sabía exactamente lo que eso significaba. Empecé a darme cuenta de que mi propia vida era el mensaje más poderoso que podía predicar. La gente no solo escuchaba mis palabras, observaba mis acciones, mi familia, mi conducta en el trabajo. Comprendí que la verdadera predicación no se da solo en el púlpito, sino especialmente fuera de él. Entonces comencé a dedicar más tiempo a la oración, al estudio de la palabra y a vivir una vida completamente transparente ante Dios y los demás. Cada paso, cada decisión estaba ahora filtrada por este llamado. Mi esposa, quien siempre ha estado a mi lado, también comenzó a experimentar esta transformación conmigo. Juntos decidimos abrir nuestro hogar a pequeños grupos de oración y discipulado. Las personas conmovidas por el testimonio comenzaron a asistir semanalmente, buscando una mayor intimidad con Dios. Vi a parejas restauradas, a jóvenes abandonando adicciones y a personas mayores encontrando nueva fuerza en su fe. Nuestro hogar se convirtió en un lugar de milagros, donde la presencia de Dios
era palpable en cada encuentro. Con el tiempo, Dios comenzó a guiarnos hacia actos prácticos de compasión y misericordia. Creamos proyectos sociales en Sobradiño, ayudando a familias necesitadas, distribuyendo comida y ropa y ofreciendo guía espiritual. Cada acto de amor era una clara confirmación del llamado que recibí tras mi experiencia con la muerte. Estaba viviendo lo que Jesús enseñó: amar al prójimo como a uno mismo. Y cada vez que lo hacíamos, nuestra fe se fortalecía aún más. Una de las experiencias más memorables de esta nueva etapa fue cuando decidimos visitar una prisión cercana. Al hablar con los reclusos me di cuenta de que muchos ansiaban un cambio verdadero. Compartí mi experiencia sobre el amor incondicional de Cristo y pude ver la transformación ocurriendo ante mis ojos. Vidas que parecían perdidas comenzaron a encontrar esperanza. Allí, en ese escenario inesperado, Dios demostró una vez más que su poder es ilimitado y que su gracia llega incluso a los lugares más oscuros. Hoy comprendo que el día que morí, durante 17 minutos, fue el comienzo de un viaje increíble, mucho más grande de lo que jamás imaginé. Dios me llamó no solo a compartir lo que vi, sino a vivir una vida completamente nueva, llena del Espíritu Santo y dedicada a su reino. Si estás escuchando esto hoy, recuerda que Dios también tiene un llamado específico para tu vida. Te invita a vivir intensamente para Él, a impactar el mundo que te rodea y a experimentar el propósito eterno que tiene reservado especialmente para ti. Al vivir este nuevo propósito, comencé a ver claramente el impacto transformador en mi propia familia. Mi esposa e hijos me acompañaron en este camino con un compromiso aún mayor. Cada noche, alrededor de la mesa, compartíamos no solo comidas, sino también testimonios vivientes de lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. Nuestro hogar, que antes había sido solo un espacio familiar compartido, se convirtió en un altar de adoración, oración y discipulado. Fue emocionante darme cuenta de que ya no solo asistíamos a la iglesia, sino que vivíamos como iglesia en nuestro propio hogar. Mis hijos comenzaron a liderar grupos juveniles en la ciudad, compartiendo el amor de Dios y sus propias experiencias con Cristo. A menudo los observaba con lágrimas en los ojos, viéndolos orar y ministrar a otros jóvenes con pasión y autoridad espiritual. Mi esposa se convirtió en consejera espiritual, acompañando a mujeres que enfrentaban profundas crisis familiares y emocionales. Nuestra familia, antes común, se convirtió en un referente espiritual en Sobradiño, no por mérito propio, sino por la gracia transformadora de Dios. La comunidad también sintió el impacto de este cambio. Vecinos que antes solo eran conocidos comenzaron a buscarnos para orar, pedirnos consejo y apoyo espiritual. Nuestro hogar se convirtió en un lugar de encuentro no solo para amigos cercanos, sino también para desconocidos que buscaban consuelo para sus almas agobiadas. Dios había transformado nuestro hogar en un refugio, un lugar donde las personas podían encontrar paz y esperanza en medio del caos de sus vidas. Vi claramente que nuestro testimonio estaba llegando a personas que tal vez nunca habrían entrado en una iglesia convencional. Entonces decidimos iniciar un proyecto comunitario llamado Casa de la Esperanza. Nuestro objetivo era crear un entorno seguro para acoger a personas en situación de vulnerabilidad social y espiritual. Al principio, no contábamos con muchos recursos, pero Dios multiplicó todo lo que pusimos a nuestra disposición. La comida apareció milagrosamente, las donaciones llegaron inesperadamente y los voluntarios comenzaron a llegar, impulsados por la misma vocación que nos impulsaba a nosotros. Pronto, el proyecto creció, convirtiéndose en un referente en la región. Un día, mientras distribuíamos comida y ropa,
un hombre se nos acercó llorando. Dijo que nunca había sentido tanta paz y aceptación en su vida. Explicó que lo había perdido todo por las drogas y que estaba a punto de renunciar a la vida. Al recibir nuestro apoyo, sintió que Dios le daba una segunda oportunidad. Ese día, entregó su vida a Cristo. Esta experiencia fue una confirmación más de que Dios estaba realizando una obra poderosa y transformadora a través de nuestra simple obediencia y buena voluntad. Hoy miro hacia atrás con inmensa gratitud por todo lo que Dios ha logrado y sigue logrando en nuestra familia y comunidad. Entiendo claramente que nuestra misión no se trata de grandes logros personales, sino de permitir que Dios nos use plenamente para impactar la vida de quienes nos rodean. Mi invitación para quienes escuchan este testimonio es simple. Permitan que Dios transforme su hogar, su familia y su comunidad a través de su vida. No esperen más. Entréguense por completo al llamado de Dios y vean que lo imposible se hace realidad. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que Dios me había dado no solo una nueva vida, sino también una nueva perspectiva. Una perspectiva que veía más allá de las apariencias, las fachadas y las máscaras. Empecé a percibir el sufrimiento oculto tras las sonrisas, la soledad disfrazada de conversaciones animadas y la sed espiritual de corazones que parecían estar bien por fuera. El Espíritu Santo me enseñó a ver cómo Jesús veía, con compasión, con discernimiento, con sensibilidad. Esto cambió por completo mi forma de relacionarme con el mundo que me rodeaba. Un ejemplo impactante ocurrió con un joven llamado Lucas. Asistía a nuestra iglesia, pero siempre llegaba tarde y se iba antes de que terminara el servicio. Muchos lo juzgaban desinteresado, frío o incluso rebelde. Pero un día, impulsado por una inquietud espiritual, fui a verlo. Me senté a su lado y simplemente le pregunté, ¿puedo orar por ti? Estalló en lágrimas. Explicó que había intentado suicidarse 2 veces esa semana y que solo había ido a la iglesia porque algo en su interior aún anhelaba vivir. Ese día, el Señor usó mi nueva perspectiva para salvar a un alma que ya se sentía perdida. Dios comenzó a mostrarme que la verdadera misión de la iglesia no está entre muros, sino en las calles, en los hogares, en los hospitales, en las escuelas, en los lugares donde el dolor se esconde en silencio. Empezamos a organizar visitas a los barrios más pobres, llevando no solo canastas de alimentos, sino también la palabra viva. Y en cada hogar, en cada familia, se repetía el mismo patrón: heridas abiertas, corazones endurecidos y una esperanza que parecía extinguida. Pero cuando compartimos sobre la vida después de la muerte y el amor incondicional de Jesús, algo se encendió. La llama de la fe se reavivó en muchos hogares. Una de las experiencias más impactantes fue con una mujer llamada señora Elza. Tenía más de 80 años, vivía sola y no había recibido visitas en años. Cuando entramos a su casa, nos miró sorprendida y dijo, «Pensé que Dios se había olvidado de mí». Nos sentamos, oramos con ella y leímos Juan 14:2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Lloró como una niña. Días después partió para estar con el Señor. Y supe, con profunda paz, que esa alma no se fue sola ni vacía. Fue acogida, recordada y amada. Y eso, para mí, vale más que cualquier reconocimiento humano. Con cada nuevo día, me doy cuenta de que el cielo comienza aquí, cuando decidimos vivir con los ojos de Cristo, ver a los demás como almas, no como obstáculos, ver a cada persona como una oportunidad divina, no como un problema que hay que evitar. Dios nos llama a ver como Él ve, sentir como Él siente y actuar como Él actuaría. Este es el Evangelio viviente, este es el reino de Dios en movimiento, y todo comenzó cuando morí durante 17 minutos, para finalmente aprender a vivir. Si hoy sientes que necesitas una nueva perspectiva,
pídesela a Dios. Pide ojos espirituales, un corazón compasivo y una vida que glorifique a Cristo en cada acción. No esperes a que una experiencia cercana a la muerte te despierte. El llamado está ante ti ahora. El cielo sigue abierto. La voz del Padre sigue llamando, y el Espíritu sigue susurrando. Ven, hijo mío. Quiero mostrarte lo que significa vivir de verdad. Cuando pienso en todo lo que he vivido, desde aquel infarto, una certeza me consume. La misión aún no ha terminado. Aún habiendo presenciado tantas sanidades, restauraciones y reconciliaciones, siento que aún queda mucho por hacer. El Señor sigue despertándome por la mañana, sigue hablándome en los detalles del día, sigue guiándome hacia personas específicas con mensajes que no provienen de mí, sino de Él. Y esto me recuerda, día tras día, que no estoy aquí para mí mismo, sino para cumplir el propósito eterno del Padre. Recientemente recibí una invitación para compartir mi testimonio en una conferencia en el extranjero. Confieso que mi primera reacción fue dar marcha atrás. Pensé en las dificultades del viaje, en mi portugués simple y en la responsabilidad de llevar este mensaje a personas de una cultura diferente. Pero esa misma noche, el Señor me recordó a Jonás y comprendí. No puedo huir de lo que Él me ha llamado a hacer. Donde quiera que haya alguien sediento de la verdad, allí debe estar mi voz. Porque no se trata del mensajero, se trata del mensaje. Y el mensaje es vivo, poderoso, y transforma a quienes lo reciben con fe. En una de mis oraciones le pregunté a Dios, ¿cuánto tiempo me usarás así? Y la respuesta no llegó con palabras audibles, sino con una profunda convicción en mi corazón, hasta mi último aliento, porque la misión del cristiano solo termina cuando es llamado a casa. Hasta entonces, cada día es una oportunidad para rescatar, sanar, edificar y revelar el amor de Cristo. Y esta conciencia me conmueve. Ya no me veo solo como un hombre que sobrevivió. Me veo como alguien que resucitó con un propósito, enviado de regreso para preparar a otros para la eternidad. Dios también me enseñó que la mayor cosecha proviene de los pequeños comienzos. A veces es una simple conversación en la fila del supermercado. Otras veces, un abrazo silencioso a alguien que sufre. No subestimes los gestos sencillos. El reino de Dios avanza en lo cotidiano, y el Espíritu Santo actúa donde hay disponibilidad. El Señor no busca a los más capaces. Él empodera a los más disponibles. Así que, si sientes este mismo llamado ardiendo en tu corazón, no te resistas. Di, aquí estoy, Señor, y Él hará a través de ti mucho más de lo que imaginas. Hoy, mi mayor deseo es que más personas despierten a esta urgencia, que entiendan que la muerte no es el fin, sino la puerta a la eternidad, que entiendan que Jesús no es una doctrina, sino una persona viva y real que quiere conectar con nosotros. Si morí y volví, fue para decirles esto con todas mis fuerzas. La eternidad existe, y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y si has llegado hasta aquí, recuerda esto. Dios también tiene un propósito específico para ti. Quizás nunca experimentes una experiencia cercana a la muerte como la mía, pero puedes tener una nueva vida ahora mismo, justo donde estás. Simplemente abre tu corazón, entrégate al amor del Padre y di que sí, porque la misión no es solo mía, es nuestra. Y mientras tengamos aliento, que lo usemos para proclamar Jesús vive y regresará. Con cada nuevo testimonio que comparto, una convicción se hace más fuerte dentro de mí. El tiempo se acaba. El regreso de Jesús no es un concepto abstracto ni una idea lejana. Es real, es inminente. Y cuando estuve ante esa luz eterna, comprendí claramente que vivimos en los últimos capítulos de la historia humana.
Dios me ha permitido regresar no solo para contar lo que vi, sino para advertir urgentemente a aquellos que aún duermen espiritualmente. Ya no hay tiempo para vivir una fe tibia. Es todo o nada, cielo o infierno, vida eterna o condenación. He visto una generación distraída, anestesiada por las distracciones de este mundo. Buena gente, pero desconectada del cielo. Jóvenes con dones increíbles, pero sin rumbo. Familias enteras que dicen conocer a Dios, pero viven como si no existiera. Y esto me rompe el corazón, porque he pasado por eso. Yo también viví en piloto automático, pensando que todo estaba bien, hasta que morí. Y fue en la muerte que descubrí lo que realmente significa vivir. Por eso, mi voz no se silenciará mientras respire, porque lo que vi necesita ser anunciado. No digo esto para infundir miedo, sino para despertarte. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y muchos han perdido el miedo, han aceptado el pecado y han normalizado lo que Dios condena. Pero aún hay tiempo, aún hay gracia, aún hay oportunidad para el arrepentimiento. Y si estás escuchando esto ahora, es porque el Espíritu Santo te llama. Él quiere rescatarte del engaño, la tibieza y la distracción. Él quiere restaurar tu fe, reavivar tu propósito y reubicarte en el centro de su voluntad. Porque Dios no se da por vencido contigo. Recibo mensajes casi a diario de personas que dicen haber escuchado mi testimonio y haber regresado a Cristo. Esposos que dejaron el adulterio, jóvenes que abandonaron la pornografía, mujeres que perdonaron tras años de dolor. Esto me demuestra que no es mi elocuencia ni mi nombre lo que importa, sino la unción que Dios puso en este mensaje. Y si Él está haciendo esto con tantas personas, también puede hacerlo contigo. Solo necesitas quebrantarte, reconocer que no puedes solo, entregarte por completo. Jesús está a la puerta y la iglesia necesita estar preparada. Esto no significa perfección, sino vigilancia. No significa religiosidad, sino relación. No significa saber mucho, sino obedecer con el corazón. Cuando me presenté ante la eternidad, comprendí que lo que pesa en la balanza de Dios no son los títulos, las posiciones, ni el reconocimiento humano. Lo que pesa es cuánto amamos, cuánto perdonamos, cuánto obedecemos. El cielo no estará habitado por religiosos, sino por niños, y esta identidad solo se recibe en el altar de la entrega. Si te sientes distante, regresa hoy. Si te has extraviado, inclínate y di: Padre, he regresado. Si te sientes tibio, clama por fuego, porque el tiempo se acaba. Y no puedo terminar este capítulo sin repetir: Jesús vive. Él es real y regresará. Que este mensaje entre en tu espíritu y transforme completamente tu vida. Ahora que hemos llegado hasta aquí, quiero mirarte a los ojos espirituales y hacerte una pregunta sencilla, pero profunda. ¿Estás listo? No hablo de conocer la doctrina, ni de saber cantar alabanzas, ni de ser miembro de una iglesia. Hablo de una verdadera entrega, de un corazón quebrantado, de una vida entregada. Porque cuando morí durante 17 minutos, entendí que todo lo que construí en esta tierra quedaría atrás. Nada se quedó conmigo, excepto mi fe. Y de eso se trata esta vida, de prepararme para la eternidad. Si has escuchado hasta aquí, es porque Dios te habla, te llama a algo más, a estar más cerca, a tu interior, al lugar donde caen las máscaras y solo permanece la verdad entre Padre e Hijo. Y no importa lo que hayas hecho, lo lejos que hayas llegado, ni cuántas veces hayas caído, la cruz sigue en pie, la sangre aún tiene poder, y la voz de Jesús aún susurra: ven tal como eres, no esperes más, no esperes hasta sentirte listo, simplemente ven, porque es en la debilidad donde su poder se perfecciona. Hermanos míos, la muerte me enseñó a vivir, y si hay algo que puedo dejarles hoy, como una semilla en su corazón, es esto:
No desperdicies el aliento de vida que tienes ahora. Úsalo para amar más, perdonar más, buscar más, entregarte por completo. Vive cada día como si te prepararas para ver a Jesús cara a cara, porque ese día llegará. Y cuando llegue, que nos encuentre fieles, apasionados, comprometidos con el reino y con las almas, que nos encuentre de rodillas, con el corazón rendido y la mirada al cielo. Quiero orar por ti ahora. Cierra los ojos donde quiera que estés. Padre, en el nombre de Jesús, toca el corazón de este hombre, esta mujer, este joven que escucha este testimonio, que ahora sientan tu presencia, que se rompa toda frialdad, incredulidad o distancia, que tu Espíritu Santo abrace, limpie, renueve y encienda una nueva llama en cada vida, que esta semilla caiga en buena tierra y dé fruto eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Y si esta oración te habló, escribe en los comentarios: vuelvo a ti, Señor. No te avergüences. Este es tu acto de fe. Comparte este mensaje con quienes lo necesitan. Salva vidas con este testimonio. Sé un instrumento de Dios en esta generación, porque Él te eligió, Él te preparó, y Él está contigo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Esta historia no se trata de mí, se trata de Jesús. Se trata de lo que Él puede hacer con cualquiera que esté dispuesto. Y si lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. Que el Señor te bendiga poderosamente, que tu hogar se llene de la paz de Dios. Que tu vida sea un faro en esta generación y que nunca, jamás olvides: Jesús vive y regresará. Amén.